Desde el Colegio Oficial de la Psicología de la Región de Murcia queremos aportar también unas ideas, unas pautas para poder gestionar de manera adecuada la cuarentena en la que vamos a tener que estar todos durante varios días en esta situación de alarma en la que nos encontramos. El objetivo sería fundamentalmente conseguir que el mayor bienestar de toda la población y que tuviésemos calma durante todos estos días. Nos basaríamos en 4 elementos básicos. El primero sería la responsabilidad. Hay que cuidarse y protegerse, seguir las instrucciones sanitarias con una actitud dirigida, personal, pero dirigida hacia lo colectivo, hacia ese sentido de identidad que nos da el que estamos haciéndolo por la colectividad. Eso nos lleva al segundo elemento, que sería la solidaridad y generosidad. Somos responsables en ese sentido de los demás, ¿no? Y tenemos que dirigirnos también hacia el otro, aportando los cuidados psicológicos y emocionales que estén en nuestras manos. Ahora, pues con la situación de aislamiento, pues no podemos a lo mejor a nivel personal, pero sí que tenemos pues los medios telemáticos y telefónicos como para poder estar en contacto con el otro. Y además se están generando grupos de apoyo y tenemos que también en este sentido estar atentos a lo que pueda pasar en nuestro vecindario, en nuestra comunidad, para poder atender a esas situaciones que puedan ser más vulnerables. En tercer lugar, tenemos que seguir una serie de rutinas, en ese sentido, actividades, mantenernos en los horarios de sueño, de descanso, de alimentación, y que nos va a permitir estos días no solo poder descansar también, sino poder hacer actividades con nuestros hijos, con las personas que estén a nuestro cargo. Y en cuarto lugar tendríamos esa posibilidad de ser creativos también en nuestro día a día. El optimismo tiene que estar presente en nuestra gestión de esta situación. Y para ello pues tenemos también pues todos los elementos de risas y de creatividades que se están haciendo en estos días a través de las redes. En nuestra página web tenemos un decálogo de instrucciones o de elementos que debemos seguir para poder gestionar adecuadamente estas situaciones, y siempre los psicólogos estaremos a disposición de la población para poder ayudar a gestionar situaciones en que personalmente no seamos capaces de llevar a cabo, como si nos agobia demasiado la soledad o si la incertidumbre, sentimientos de incertidumbre, tristeza o estrés sean demasiado elevados.